Buenas tardes, profe. Bien, bien, ¿y usted? Bueno, bien, sí señor, aquí aguantando un poquito de sufrimiento, pero ahí vamos. Ahí vamos porque así nos tocó la vida en este lustro. Bueno, entonces continuamos, proseguimos con nuestras charlas tal como las veníamos hablando la semana pasada. Ah, mentiras, con usted ya habíamos tenido clase el lunes. Entonces, habíamos llegado hasta esta situación que hablábamos de estabilidad, que habíamos llegado a la conclusión o a la definición de que un sistema se consideraba un sistema estable en aquel momento en que el sistema simplemente reaccionaba en forma aproximándose a converger hacia alguna parte en el evento en que tuviéramos una pequeña entrada. Cuando una pequeña entrada hace que un sistema genere cambios grandes, entonces decimos que el sistema es propenso a entrar en inestabilidad. Y les comentaba que pues, la forma de evitar una inestabilidad, de volver estable algo que es inestable, o volver o prever o prevenir que algo pueda eventualmente caer en inestabilidad, pues es lo que tradicionalmente es la teoría de control, que es la que nos permite hacer ese tipo de cosas. Por ahora, simplemente para nosotros, vamos a plantearnos en este caso específico, por ahora, estos aspectos que tienen que ver con esta situación. Entonces, veamos esa parte. Ahora bien, vamos a observar el caso de lo que se conoce como la invariancia en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de invariancia en el tiempo, la definición que está dada acá en el slider, en la diapositiva, es que un sistema es invariante en el tiempo si el comportamiento y características del mismo están fijos en el tiempo. Eso es como claro verlo y interpretarlo en forma literal como está definido, pues claro, invariante es no variar en el tiempo, pero ¿qué significa eso? Yéndonos un poquito más en el contexto matemático. Yo, por ejemplo, si hoy implemento este sistema que está acá, pues ese sistema que está acá, le introduzco una señal ahorita y me da una respuesta ahora. Si yo esta señal se la inserto 2 segundos más tarde, pues simplemente es coger este resultado y desplazarlo 2 veces en el tiempo. Entonces, vemos, por ejemplo, acá un ejemplo de lo que podría llegar a ser un sistema variante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo este sistema y de t que es igual a x de 2t. ¿Es invariante en el tiempo? Es la pregunta. Este sistema se conoce como un sistema compresor. Recordemos que cuando vimos el principio de manipulación o de transformación de la variable independiente, llegamos a la conclusión de que x de at es una transformación, un escalamiento de la señal en el tiempo. Cuando este término que acompaña a la t es mayor que 1, significa que la señal se encoge en esta proporción. Si yo le pongo acá este 2t es porque la señal se me está encogiendo 2 veces. Si yo le pongo 4t es porque la señal se me está encogiendo hasta un 25% y así sucesivamente. Y si este término es menor que 1, indica que la señal se expande en el tiempo. Si yo pusiera acá 0.5, significaría que la señal se expandió 2 veces en el tiempo. Ahora bien, entonces, en este caso específico se conoce como un sistema compresor. Ahora, es decir, comprime la señal en 2 veces, acá porque está 2 veces. Ahora, la realidad de esta situación es que esta señal no es invariante en el tiempo. Mucho cuidado, no es invariante en el tiempo. Eso significa que es variante en el tiempo, es decir, que no cumple con lo que yo estaba hablando ahorita. Para este ejemplo voy a poner acá x de t y tengo mi sistema y tengo y de t. Si yo acá introduzco esta señal que está aquí, bueno,
Si yo metiera X, me voy a olvidar de las gráficas, pero si yo metiera X de T menos T sub 0 y el sistema es invariante, simplemente lo que yo haría sería desplazar este en el tiempo. Si yo desplazo, ya conociendo cuál es la respuesta de la señal original, pues no necesito hacer pasar esta, sino que simplemente yo sé que sería desplazarla con esta que está acá. ¿Estamos? Pues bien, ahora vamos a pensar en esta señal, una pendiente T que va de 0 hasta 2. Entonces, al desplazarla, al pasarla por este sistema, lo que hace esta señal es comprimirse, ¿no? Entonces se comprime en 2 veces, es decir, que ya no queda de 0 hasta 2, sino que queda de 0 hasta 1. Por ahora me voy a olvidar de esto azul, solamente es esta entrada y aquí esta salida. Ahora bien, ¿qué sucedería donde yo desplace esta señal? Donde yo desplace esta señal 2 veces, por ejemplo, x de t menos 2, entonces, si fuera invariante en el tiempo, sencillamente lo que yo haría sería desplazar esta señal 2 veces también. Me quedaría una señal que iría de 2 hasta 3, donde fuera invariante. Entonces, yo no necesitaría meter esta señal por este sistema, sino que me dicen es que ese sistema es un sistema invariante en el tiempo. Entonces digo, perfecto, entonces desplazo la salida. Pero acá nos damos cuenta que si yo metiera esta señal por este sistema, el efecto de compresión es que esto que va de 0 hasta 2 me queda de 0 hasta 1. Y esto que va de 2 de 4 me queda de 1 hasta 2. Es decir, que lo que está en 4 queda en 2, lo que está en 2 queda en 1. Es decir, que este sería el resultado real, de haber hecho pasar esta señal, que es diferente a esta azul, que sería el desplazamiento. Entonces, no es lo mismo teniendo una señal que está acá, desplazar esta no es lo mismo que desplazar esta porque los resultados son contrarios. Entonces ahí es donde uno dice, el sistema no es invariante en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con esta demostración? Igualmente yo lo podría hacer en forma matemática, claro. Entonces yo digo, y de t es igual a x de 2t. Esa sería mi señal. ¿Ok? Ahora, metiendo una señal x de t, la salida me dio x de 2t. Ahora, si yo introduzco x de t menos 2, la salida será 2t menos 2, porque lo que está haciendo esta señal es multiplicar por 2 la variable t. Entonces, como meto x de t menos 2, me da x de 2t menos 2. Esto sería la entrada desplazada. Pero si lo que hacemos es desplazar la salida original, pues desplazar la salida original, este t, al desplazarlo 2 veces me quedaría t menos 2 entre paréntesis. Esto me da 2 por t y 2 por 2, 4, me da 2t menos 4. Como vemos, este resultado que está acá es diferente a este resultado que está aquí. Como son diferentes, entonces podemos decir que no hay invariancia en el tiempo. Es decir, que sí hay varianza en el tiempo. Entonces es la misma demostración de esto, pero esto en un esquema de tipo matemático. ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces hay muchos sistemas. Nosotros en el curso siempre vamos a trabajar con sistemas invariantes en el tiempo. TI, se conocen esos sistemas invariantes en el tiempo. Bueno. Seguimos con otro concepto que es importante analizar, lo que es Profe, señor. profe, es que no me quedó muy claro el concepto de invarianza. El concepto de invarianza. Bueno, volvemos nuevamente. Yo tengo un sistema, ¿sí? Yo tengo un sistema. Le meto una señal al sistema y me da una salida, ¿sí? Le meto una señal al sistema, me da una salida, ¿ok? Vamos a pensar, lo voy a poner con un ejemplo, lo voy a meter como con un ejemplo, por ejemplo,
un molino. Voy a irme a un caso así como de un molino, por ejemplo. O voy a pensar simplemente, esto es una olla arrocera. Todos conocemos una olla arrocera. O el proceso de hacer arroz, un arroz guisado, si nos vamos al término de una cocina. Voy a ponerlo así como para... Entonces resulta que yo acá le meto el arroz a este sistema y pues me da un arroz sudado. Resulta que si yo antes de meter el arroz le pusiera la sal acá, le echara la sal acá, yo diría, pues es equivalente que si el resultado yo le echara la sal. ¿Ustedes creen que es lo mismo antes de que pase por el sistema, yo echándole la sal acá o echándosela acá, el resultado es el mismo? Que a mí se me olvidó hacer un arroz guisado y al final de cuentas cuando ya lo tengo preparado le echo la sal. ¿Ustedes creen que el resultado es el mismo? Pues No, señor, para nada. no es el mismo. O lo mismo, por ejemplo, yo llego acá, este es un molino, por ejemplo, y yo llego y meto acá unos granos de maíz, lo muelo y aquí me da harina, ¿cierto? Harina si es un maíz seco, me va a dar harina. Pero resulta que yo llego acá y cocino previamente los granos de maíz. Cuando yo cocine los granos de maíz, pues aquí yo voy a tener una masa, ¿cierto? Voy a tener una masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría donde yo llegue y meta acá los granos de maíz sin cocinar? Tengo la harina y voy y cocino esta harina que esté acá. Seguramente el cocinar esta harina que está acá no me va a dar la misma masa que me dio cuando yo metí el maíz acá antes de molerlo. Entonces, estoy hablando de eso en esos ejemplos. Ahora lo vengo y ya lo miro en una gráfica. Yo tengo esta señal que está acá. Esta es X de T, me voy a olvidar de cualquier cosa. X de T y a la salida me dio esta señal comprimida. ¿Hasta ahí tienes alguna duda? No, profe. Bueno, entonces este sistema lo que hace es coger una señal y comprimirla. Hasta ahí estoy. Entonces yo meto esta señal y él me entrega una señal comprimida. Entonces ahorita yo digo, oiga, ¿qué pasaría donde yo desplace esta señal 2 veces? Si el sistema fuera invariante en el tiempo, ni siquiera lo meto, simplemente digo, pues cojo esta señal y la desplazo 2 veces, porque ya me están garantizando que el sistema es invariante, ¿cierto? Entonces yo digo, pues ¿para qué lo paso por acá? Si ya me están garantizando que es invariante, lo único que yo hago es desplazar esto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con que esta línea azul es equivalente a haber desplazado 2 veces esta línea negra? ¿Sí? Sí, profe. Pero este sería el resultado que yo esperaría donde el sistema fuera invariante en el tiempo. Pero resulta que yo me pongo de todas formas caprichosamente a meterlo. Metí esta señal acá a ver qué me da. A ver si de verdad me da esa línea azul. Y resulta que al meterla, pues no me da esa línea azul porque el sistema lo que hace es comprimir. Y entonces tiene una señal que va de 0 hasta 2 y me quedó de 0 hasta 1. Esta señal que iba de 2 a 4 me queda de 1 a 2. Entonces realmente esta señal que estaba acá, realmente me quedó esta. Que esta señal es diferente a esta señal que hubiera sido desplazar la original acá. Como son diferentes, digo que el sistema es variante en el tiempo y no se clasifica dentro de esos. ¿Sí queda ahorita claro? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Ahora, por ejemplo, voy a poner algo para que lo miremos. Resulta que yo tengo un dispositivo, y ahorita lo vamos a mirar con más detalle, un dispositivo electrónico que se conoce como diodo, ¿sí? Un dispositivo electrónico. De pronto, los que ya han visto algo de electrónica conocen de qué estoy hablando. Entonces resulta que el diodo es un elemento que conduce solamente cuando la señal es positiva. Entonces resulta que yo llegué y metí esta señal acá. ¿Sí? Pues el resultado a la salida
es que él elimina la parte negativa. ¿Estamos de acuerdo? Él cancela el semiciclo negativo, lo cancela. El diodo no me deja pasar sino solamente el componente positivo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso hace el diodo. Ahora bien, me dicen, no, pero ¿sabe qué? Resulta que lo que yo necesito es meter esta señal. Me dicen, yo lo que necesito ahorita meter es esta señal. Es decir, una señal desplazada 180 grados. ¿Sí? Esta señal corrida 180 grados. Entonces me preguntan, oiga, ¿será que el efecto consistiría en desplazar esta misma los 180 grados? Es decir, que yo sin necesidad de pasarla puedo desplazar esta señal 180 grados. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. Sí, claro. Sí, es invariante. Sí, entonces este sistema es invariante en el tiempo, porque si yo corro la señal, pues el diodo igual, él lo que hace es quitarle este componente. Entonces, definitivamente no le importa en qué momento de tiempo. Entonces yo puedo correr esto y el resultado me da el mismo, ¿cierto? El resultado me da el mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo pensara que si el dispositivo diera otro resultado diferente dependiendo del tiempo, entonces digo, entonces el sistema no es tan cierto que sea invariante, pero en este caso es invariante. Ahora bien, yéndonos a la definición matemática, que es la que me interesa también, entonces yo tengo esto y digo, bueno, yo tengo mi sistema es que si yo meto una señal x de t, el resultado es x de 2t. ¿Cierto? Al meter una señal x de t, el resultado me da x de 2t. Lo voy a pintar algo como de este estilo. Entonces yo digo, oiga, yo tengo un sistema que al meterle acá una señal, le meto acá una señal x de t, acá le meto una señal x de t, pues a la salida me da una señal x de 2t. ¿Cierto? Entonces, si yo le meto acá una señal x de t menos 1, el resultado real, el que es cierto, es x de 2 por t menos 1. Este es el resultado real. ¿Sí? Y esto es lo mismo que decir x de 2t menos 2. ¿Ok? X de 2t menos 2. Entonces yo metí t menos 1 y entonces el resultado real es 2 por t menos 1 me da esto. ¿Cierto? Ahora bien, si yo espérate, porque acá estoy cometiendo un error. Bueno, sí. Ahora, este es el real, este es el que de verdad me va a dar el sistema. Ahora yo vengo por acá y digo, oiga, pero como yo desplacé este una vez, ¿será que si yo desplazo este, el resultado qué me da? Pues el resultado me va a dar x de 2t menos 1. ¿Sí? Porque esto es desplazar esta señal. Entonces lo desplacé una vez y el resultado, este de acá, no es el mismo que está acá. Entonces por eso digo que el sistema no es invariante en el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Entonces, continuamos. Ahora vamos a pensar en el concepto de linealidad. Vamos a pensar en el concepto de linealidad. Se define un sistema lineal en tiempo continuo o en tiempo discreto
es aquel que posee la importante propiedad de la superposición. Es decir, que si yo tengo una señal Y1 de t, perdón, a un sistema le introduzco una señal X1 de t, el resultado me da Y1 de t. Ahora, si yo le meto una señal X2 de t, el resultado me da Y2 de t. ¿Ok? Pero, si yo le meto una señal Y1 de t más Y2 de t, perdón, X1 de t más X2 de t, sería equivalente a sumar estas dos señales, Y1 de t más Y2 de t. ¿Sí? Eso se conoce como superposición. Si cumple con esta primera. Y segunda, que si yo le conozco esta X1 de t, que me da Y1 de t, si yo multiplico esta X1 de t por una amplitud A, sería equivalente a multiplicar por un valor A la salida. ¿Ok? Entonces, si eso se cumple, estamos hablando de un sistema un sistema lineal. Lo voy a demostrar aquí con un sistema eléctrico para ayudarnos de él mismo y poder determinar. Entonces, voy a poner acá una fuente, ¿sí? Voy a poner por acá una fuente. Voy a poner por acá otra fuente. Voy a poner una resistencia. Por acá una resistencia. Por acá otra resistencia. Por acá otra resistencia. Y por acá otra resistencia. Voy a pensar que esta valga 5 voltios. No sé, acá le pongo un valor de 1. Por acá un valor de 2. Por acá un valor de 3. Y por acá un valor de 4. Entonces, resulta que yo tengo, y voy a medir este que está acá. Entonces, primero voy a hacer pasar la de 12 voltios. Entonces, esta que está acá la pongo en 0, como si no existiera. Corro mi programa y me dice que no tiene tierra, entonces le pongo la tierrita. Entonces, corro mi programa y voy y miro. El resultado me dio, cuando yo metí 12 voltios, me dio 4.174. Entonces, con 12 voltios, el resultado me dio 4.174. Ahora, resulta que yo ya le meto acá 0 por este lado y acá le meto 5. Corro el programa y con 5 me da 1.739. Con 5 me da 1.739. Ahora, si yo le metiera las dos fuentes, es decir, los 17 voltios, pues si es lineal, me tiene que dar 7, 9, 16, me da 5.856, 5.856, más o menos. Entonces, yo acá le digo, pues, si le meto las dos fuentes al mismo tiempo, el resultado, perdón, este es de 12 voltios, ¿no? 5.9, ¿sí? Sí, la suma de esos 5.9. Entonces vemos que el resultado es equivalente, conociendo los resultados individuales, el resultado es el mismo que está ahí. Ahora, eso es para comprobar, por un lado, la superposición.
Ahora pensemos que yo tengo acá nuevamente los 0 voltios y como yo ya conozco el valor que me da de 5 voltios, yo ya conozco el valor que me da de 5, entonces yo digo, oiga, ¿qué pasaría donde yo le meta 10? Si yo le meto 10 voltios, pues sencillamente lo único sería 3.4, ¿no? Que sería al duplicar este. 3.4. Porque le metí el doble de 5, es multiplicar 2 veces esta, es lo mismo que multiplicar 2 veces esta. Entonces yo digo que este sistema es un sistema lineal. ¿Estamos de acuerdo? Es un sistema lineal. ¿Ok? Bueno. Vienen preguntas. Bueno, ¿y cuándo yo puedo tener un sistema no lineal? Por ejemplo, entonces yo digo, pues me voy a ir para el caso que les hablaba del diodo. El diodo. Ese era el que yo les planteaba ahorita. Y voy a poner por acá un generador de funciones. Entonces yo pongo acá este, le pongo una resistencia. Conecto acá y conecto acá. Acá le voy a poner una tierra. Bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar mi entrada. Voy a ponerle por acá, dámosle unos 10 Hz y le voy a poner un voltio de pico. Entonces yo miro la entrada acá, referida contra tierra. Corro mi programa. Esta sería la entrada. Voy a disminuir acá, todos manejamos el concepto de osciloscopios. Acá voy a bajar un poquito la escala. ¿Sí? La voy a poner en 500 milivoltios, entonces ahí 500, 1 voltio, menos 1 voltio y así sucesivamente. Esa es mi entrada. ¿Ok? Ahora voy a mirar la salida. La salida la miro acá después de la salida del diodo, también referida a tierra. Y le pongo un colorcito de tipo azul. Corro mi programa y reviso acá. También le pongo en la misma escala, ahí la tengo. Entonces, resulta que ahí podemos darnos cuenta nosotros, la línea azul es la salida. La línea azul es la salida. Voy a mirar el máximo valor de esa línea azul. Me voy desplazando acá con este cursor. Acá, si ustedes se dan cuenta, hay un 2. Y voy mirando el canal B hasta donde el canal B me dé el máximo valor. Entonces, obsérvese el canal B como 362. 0.362. Entonces voy acá a decir que para una señal de un voltio pico, el resultado me dio 0.36 de voltaje pico a la salida. ¿Estamos? Ahora bien, resulta que llego yo y voy a utilizar otro generador. Voy a sumarle otro generador. Control C, control B. Entonces, este que está acá lo meto acá. Perdón. La salida de este sería la entrada de este y este sería la entrada de este. Entonces, resulta que acá yo le meto, por ejemplo, 2 voltios. ¿Sí?
Le meto 2 voltios. Bueno, ni siquiera es necesario, ni siquiera con este solo, ¿no? No hay necesidad. Entonces, le metí 1 voltio y me dio esto. Ahora, yo le voy a meter 2 voltios. Entonces, como le voy a meter 2 voltios, entonces, prácticamente sería, si yo le metiera 2 voltios pico, pues si fuera linealmente me daría 0.72. ¿Estamos de acuerdo? Porque multipliqué la entrada por 2. Pues la salida la multiplico por 2 y si eso me da es porque el sistema es lineal. Al correrlo voy a mirar y el resultado, entonces acá le bajo . A ver qué me está pasando. Cojo esta entrada. 10 Hz, 2 voltios pico. Me está fallando acá. Generador de funciones. Esta sería la entrada. Esta sería la salida. Pongo 10 Hz y acá le voy a poner 2 voltios pico. Entonces acá abro, acá abro, acá abro. Entonces observemos en este caso en particular que la entrada es de 2 voltios, ¿no? Y la salida, que es el canal B, estamos hablando de 1.3, más o menos. El máximo valor es de 1.3, es decir, no es de 0,72, ¿sí? Y si yo hablara de 10 voltios de valor pico, si yo hablara de 10 voltios de valor pico, pongámosle 10 acá, tendría esta señal que está ahí. Tendría esta señal que está ahí. Voy a mirarla acá en este espacio. Me da como 9.2, 9.200 algo. Entonces, para 10 voltios, si hubiera sido lineal, me debería dar 3.6 voltios, pero realmente no. Realmente acá me dio 1.3 y acá me dio 9.2. Entonces, vemos que no es tan cierto que a medida que yo duplique, si yo acá multipliqué por 10, el resultado no fue el mismo, ¿sí? El resultado no fue el mismo de haber duplicado esta. Entonces, en ese momento, inmediatamente determino que el sistema definitivamente no es un sistema lineal. De hecho, pues el diodo es un elemento no lineal. Después
mirará uno, los que estén estudiando electrónica ya sabrán por qué no es lineal o después lo miraremos más en detalle, pero en este momento lo único que puedo decir es que el sistema no es lineal, no tiene un comportamiento lineal. Bueno. Ahora bien, vamos a entrar a determinar qué es un sistema LTI. Un sistema LTI es un sistema linealmente invariante en el tiempo, que si cumple con las dos definiciones previamente establecidas, es decir, que sea lineal por un lado, y por el otro lado, que sea invariante en el tiempo. Es decir, debe cumplir con las dos condiciones exactamente. Debe cumplir con las dos condiciones exactamente. ¿Estamos? Entonces, si se cumple con esas dos condiciones, podemos tranquila y tajantemente decir que el sistema es un sistema LTI. De hecho, nosotros vamos a trabajar en todo el curso con sistemas linealmente invariantes en el tiempo. ¿Ok? Para eso y para comenzar a definir una serie de situaciones, pues nos vamos a ir a relacionar y a mirar cositas que son de nuestro interés para que las tengamos presente. La primera, resulta que ya conozco el impulso unitario. ¿Por qué? Porque ya lo definimos en una clase pasada, cuál era el impulso unitario. Entonces vamos a decir que si el impulso unitario delta de t, al entrar en un sistema LTI, produce una salida, la cual la denominaremos respuesta al impulso unitario. A partir de ahora, si yo a un sistema le meto un delta de t, su salida se conoce como respuesta al impulso unitario, ¿sí? Y por nomenclatura se la llamaremos h de t por siempre. Entonces, h de t, cada vez en este curso, de aquí hasta el final del curso, h de t será la respuesta al impulso unitario. La respuesta al impulso unitario. ¿Qué sucedería si h de t, por ejemplo, yo tengo un sistema, y resulta que aquí a la entrada le metí un delta de t. Voy a hablar el delta así para efecto de acá, porque aquí Paint no tiene el delta, pero voy a pensar en eso. Y resulta que a la salida me da esto. La salida me va a dar esto. H de t me va a dar algo así. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior y en esta, ¿qué puedo decir de este sistema que está acá? ¿Qué podría decir yo de este sistema que está acá? ¿Qué es un sistema qué? ¿Qué creen? ¿LTI? No. No, exponencial. No. No lineal. No. Resulta que, ¿qué es delta de t? ¿Qué es el delta de t a nivel como físico? ¿Qué es el delta de t? Su nombre lo dice, un impulso, ¿cierto? Un impulso. Es como si ustedes, párense en una pista de hielo, bueno, en cualquier lado, párense ustedes en patines, ¿cierto? En patines, en una pista plana. Y llega alguien y le da un impulso a la persona. Un impulso es un empujón para efectos de nosotros. Si yo le doy un impulso a la persona, ¿cierto? Es un empujón. Mientras que si yo me voy pegado a la persona
corriendo, empujándola permanentemente, eso vendría a ser un ¿qué? En términos de señales. El empujón es un impulso y si yo me quedo empujándola siempre, sería un ¿qué? ¿El escalón? Un escalón, totalmente, porque es que el escalón yo me quedé permanentemente empujándola. O sea, mantengo permanentemente la fuerza. Mientras que el empujón fue un instante de tiempo tendiendo a cero que la empujé. Y ya ella comenzó a rodar. Resulta que esa persona comenzó a rodar y HDT la respuesta que da esa persona al impulso que le dieron. Y esto, la HDT comienza a crecer indefinidamente. Vamos a pensar que esta HDT fuera velocidad o fuera aceleración o fuera desplazamiento. Si es aceleración, desplazamiento o velocidad, las mismas tres van a crecer porque pues las tres son lineales. Entonces, ¿qué puedo decir de ese sistema? Que si comenzó a correr así indefinidamente es porque definitivamente esa pista tenía una pendiente negativa, ¿cierto? Una pendiente hacia abajo. Entonces la persona comenzó a crecer, o sea que el sistema es un sistema ¿qué? Inestable. Inestable, claro, totalmente. Entonces observe que el HDT también me permite definir la estabilidad de un sistema. Cuando HDT, la integral de HDT desde 0 al infinito, no pues tienda a infinito, de 0 a infinito en el tiempo, la señal tiende a infinito, es decir, que no sea integrable, inmediatamente yo digo, oiga, ese sistema es inestable, porque con un simple impulso el sistema comenzó a dispararse hacia este lado. Mientras que si el sistema comienza a decrecer, pues entonces si el sistema fuera de esta forma, la respuesta fuera de esta forma, por ejemplo, voy a pintarlo así, pues yo digo, el área bajo esta curva de este HDT es calculable y tiende a cero, entonces, digo, perfecto, este sistema es un sistema estable, ¿ok? Entonces, aquí es importante para estos efectos, porque esta HDT es una cosa que es supremamente importante en la teoría de señales y en la teoría de control. Esa es la que me permite a mí buscar la forma de estabilizar sistemas y todo, ¿ok? Pues bien, de la misma forma voy a tener el escalón unitario. El escalón unitario UDT o el paso unitario UDT, al entrar al sistema LTI produce una salida. Sí, claro, cualquier señal produce una salida, pero esta en particular la denominaremos respuesta al escalón unitario y será SDT. Entonces, delta de T se asocia con HDT como UDT se asocia a SDT. ¿Ok? Pues bien, resulta que nosotros al comienzo, cuando estábamos definiendo nuestras respectivas señales, llegamos a la conclusión que había una relación entre delta de T y UDT. La relación entre delta de T y UDT es que delta de T es la derivada de UDT. Delta de T es la derivada de UDT. Aplicando ese mismo concepto a las respuestas, tengo que la derivada de la respuesta al escalón es equivalente a la respuesta al impulso. ¿Sí están claras estas dos relaciones? Ok. Sí, profe. Son bien importantísimas porque es que cuando yo estoy identificando o caracterizando a un sistema, siempre me centro siempre me voy a centrar para caracterizarlo, yo lo excito con un impulso. Siempre le dicen a uno, excite al sistema con un impulso, pero resulta que los impulsos unitarios no existen en la vida real. Yo no puedo tener un sistema electrónico o físico que me genere un impulso, ¿sí? No lo puedo hacer. Entonces, lo que sí puedo hacer es generar un escalón. Entonces, como yo sí puedo generar un escalón, pues tranquilamente lo que hago es averiguar cuál es la respuesta al escalón. Y si la derivo, pues ya encuentro la respuesta al impulso. ¿Ok? Entonces,
cuando yo tengo en laboratorio que hacer esa identificación, o en software tengo que hacer esa identificación, entonces previamente lo que hago es excitar al sistema con un escalón y lo derivo. Y ya tengo la respuesta al impulso unitario. ¿Ok? Entonces esta diapositiva nunca me la olviden porque es bien importante, bien diciente y nos permite tener claridad en estos aspectos. Bueno. Vamos a pensar en este ejemplo. Vamos a pensar en este ejemplo que tengo acá. ¿Sí? Tengo esta señal x de t, que es esta señal que está acá. ¿Sí? Esa señal que está aquí. Una señal que vale 0 hasta el valor de 1 hasta 2 vale 2, de 2 a 4 vale 2 y acá vale esto. ¿Cómo puedo yo definir esta señal? Esta señal la puedo definir, x de t la voy a escribir en función de escalones, Entonces yo la voy a escribir como 2 por u de t menos 1, menos 3 por u de t menos 2, más 2 por u de t menos 4. ¿Alguien tiene dudas de por qué, de dónde salió esta señal x de t? Si las tienen, antes de decir yo tengo dudas, revísenla. Le voy a dar medio minuto para que revisen si les da claridad de dónde saqué ese x de t, a ver si la logran interpretar. Y si no, si dicen, sí, ya entendí de dónde salió. Si no, pues entonces se las aclaro. Bueno, ahora sí, ¿me pueden decir, les quedó claro de dónde sale o no? No, profe, a mí no. No le quedó claro, listo. Voy a tener esta ecuación y voy a poner esta gráfica. Bueno. Vamos a pensar inicialmente qué es para nosotros u de t menos 1. ¿Qué es para mí u de t menos 1? Sin el 2. ¿Qué es u de t menos 1? Por definición. Un escalón con corrimiento a la derecha. Exacto, es decir, hablando en términos más coloquiales, es una señal que vale 1, ¿cierto? Que vale 1 para los t mayores que 1 y vale 0 para los t menores que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero como está multiplicado por 2, pues entonces es una señal que vale 2, para los t mayores que 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora me voy para la siguiente señal. La señal 3 menos 3 por u de t menos 2. ¿Qué es u de t menos 2? ¿Qué es u de t menos 2? Volviendo al mismo. Una señal que vale 1, ¿para qué? Para todos los test que empiezan mayores a 2. Mayores que 2. Pero, como está multiplicado por menos 3, pues entonces digo que es una señal que vale menos 3 para los t mayores que 2. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profe, vamos bien. Bueno,
¿No o no sabe? ¿Todavía tienen dudas o no? No. No, profe. Bueno, ahora esta señal 2 por u de t menos 4. Siguiendo la misma conducta, la puedo definir como una señal que vale ¿cuánto? 1 para mayores que 4. Pero como está multiplicado por 2, 2. Vale. Ajá. entonces vale 2 para todos los t mayores que 4. ¿Estamos? T mayores que 4 vale 2. Ahora bien, lo que me piden es sumar esas. ¿Cuánto vale la señal, la suma de todas las señales antes que 1? ¿Cuánto valen? 0. 0. 0. Y la señal esta vale 0. Ahora, entre 1 y 2. Esta vale 2, esta vale 0 y esta vale 0. Ahí está 2. Entre 1 y 2. Ahora de 2 a 4. De 2 a 4, esta vale 2. Y esta vale menos 3. 2 menos 3, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Y de 4 en adelante, todas las señales existen. Esta vale 2, esta vale 2, da 4, y esta vale menos 3, da 1, que es esta. Si estamos de acuerdo que esta es la forma fácil de escribirla, uno la puede leer y se va dando cuenta, esto es un escalón, listo. Aquí bajó 3 veces, miren, negativo, ¿en dónde? Pues en t-2. Ay, aquí ¿cuánto subió? 2 veces. ¿En dónde? Desde t-4 y ahí la va escribiendo 1. ¿Estamos? Sí, profe. Listo, Ahora profe. sí. Bueno. Ahora, derivando esa señal, entonces vengo y derivo esa señal. Entonces el proceso de derivarla pues es 2 por la derivada de un escalón, ya sabemos todos que la derivada del escalón es el impulso, porque mire, la derivada del escalón es el impulso. Pues al derivar este escalón me da el impulso, pues ¿dónde? Corrido acá, porque es un sistema invariante la derivada. Entonces aquí esta me da delta de t menos 1. Esta me da menos 3 por delta de t menos 2 y esta me da 2 por delta de t menos 4. Es decir, que yo sin ir muy lejos, sin hacer mucho ejercicio mental, sin ponerme con tanta matemática, yo podría haberlo, de una vez la saca uno y dice, pues sencillo, la derivada de un escalón, entonces yo digo, esto es un impulso. Esto es un impulso. Entonces, este es un impulso hacia arriba, ¿cierto? Es un impulso hacia arriba. ¿De altura cuánto? 2. Aquí aparece un impulso de valor ¿cuánto? Menos 3. Y acá aparece un impulso, esos van con flechita, ¿no? Obviamente. ¿De altura cuánto? Nuevamente 2. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Profe, y entre 2 y 4 no se generan impulsos. No, entre 2 y 4 hay un 0 porque ¿cuánto es la derivada de 1? Ah, ok, ya sí. Ya. Profe, ¿Sí? yo no entendí muy bien una cosa. ¿Qué? ¿Por qué en el segundo impulso es 2? ¿En cuál impulso? En el segundo. ¿Este? Sí, señor. Usted está en el primer sótano y tiene que subir hasta acá. ¿Cuánto tiene que subir? Ya, 2. Ay, sí, es que ustedes no miran las gráficas. De aquí hasta acá, ¿cuánto tiene que bajar? 3. 3. De aquí hasta acá, ¿cuánto tiene que subir? 2. 2. Entonces, pues, y todos estos son escalones, porque los escalones son estos cambios abruptos, ¿no? Estos cambios abruptos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, ok. Listo. Vamos a mirar otro ejemplo que nos va a dar otra visión un poquito diferente de esta. Ahí están los resultados de eso. Vamos a pensar en este ejercicio. ¿Ok? Vamos a pensar en este ejercicio.
Me dicen, averigüe la derivada de esta señal. ¿Sí? Averigüe la derivada de esa señal. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es escribir esta en función matemática. Si yo no puedo visualizarla en forma gráfica, yo la represento en una función matemática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me pongo a mirarla y digo, bueno, esta señal que está de aquí hasta acá, ¿cómo la puedo escribir? Eso ya lo hicimos en MATLAB en un laboratorio. Pero ¿cómo la puedo escribir? Entonces la voy a escribir como x de t, la voy a escribir como t multiplicado por u de t más 1 menos u de t menos 1. Yo sé que todos van a saltar a decir, ¿de dónde salió esto? Entonces, como yo sé que más de uno va a decir, ¿de dónde salió eso? Entonces lo vamos a hacer. ¿Qué sería para mí la señal T? La señal T es una recta que va desde menos infinito hasta infinito con pendiente 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué es para mí u de t más 1 menos u de t menos 1? Estamos de acuerdo a que esto sería, ¿qué sería para mí u de t más 1? Lo voy a pintar acá con azul, el u de t más 1. El u de t más 1 sería un impulso, un escalón, perdón, que va de aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Bueno. profe. Ese es u de t más 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué es u de t menos 1? U de t menos 1 es este escalón que voy a pintar de aquí verde. ¿Sí estamos de acuerdo con que ese es u de t menos 1? Sí, Sí, profe. Señor. Ahora, si yo cojo u de t más 1 menos u de t menos 1, no me va a dar, seguramente me va a dar esta cosita que está acá en rojo, ¿no? La voy a pintar en rojo para que la miremos acá, ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, cojo este escaloncito que está acá rojo, que es u de t más 1 menos u de t menos 1, y lo multiplico por esta recta que está acá. ¿No me da esta misma que está acá? ¿No me da este pedazo que está acá? Sí, sí. Claro. ¿Por qué? Porque es que este de abajo vale 0 para valores menores que 0. Entonces, 0 multiplicado por esta recta, pues me da 0. Para valores por encima de 1 valen 0. Multiplicado por esta, me da 0. Pero este pedacito desde menos 1 hasta 1 vale 1. Multiplicado por esta recta, ¿qué me da? Pues la recta. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces esa señal es t factor de u de t más 1 menos u de t menos 1. Hasta ahí, entonces, vamos ahí. Ahora bien, ahí la escribí. T factor de u de t más 1 menos u de t menos 1. Ahora derivo la señal. Entonces la voy a derivar. Primero, esto es una derivada de productos, ¿no? Entonces es una derivada de productos. La derivada del primero, la derivada de t, es 1 por el segundo sin derivar, que es este azul, este rojo, perdón. Más el primero sin derivar multiplicado por la derivada del segundo, que la derivada del segundo sería delta de t más 1 menos delta de t menos 1. ¿Correcto hasta ahí?
¿Correcto Sí, profe. todo? Listo, perfecto. Ahora lo que hago es destruir estos paréntesis. Lo que hago es destruir estos paréntesis. Esto me queda de t por delta de t más 1 menos t por delta de t menos 1. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ya teniendo esto, voy a coger esta ecuación que está acá. Y acá, entonces, la voy a pegar por acá. Bueno, entonces voy a comenzar a graficar esa señal que está ahí. Primero, la roja yo ya sé cuánto es, ¿cierto? La roja, que es delta de u de t más 1 menos u de t menos 1, me da esta recta que está acá, esta cosita que está ahí. ¿Estamos? Y es claro porque es que la derivada, óiganlo bien, la derivada de una recta, ¿qué es? La pendiente. Y la pendiente de esta recta, ¿cuánto era? 1. Entonces, entre menos 1 y 1, x' de t vale 1. Ahora bien, esta que está acá azul, delta de t más 1, ¿dónde existe delta de t más 1? ¿En dónde existe delta de t más 1? En menos 1. En menos 1, correcto. Resulta que como solamente existe en menos 1, esta t que está acá multiplicándola, tiene que asumir ese valor también de menos 1. Entonces va a quedar, aquí va a quedar un impulso en menos 1 de valor negativo, hacia abajo, con un valor de menos 1. ¿Sí? Vuelvo y les explico por qué razón. Porque es que delta de t más 1 solamente existe para cuando t es igual a menos 1. Pero como ese está multiplicado por t, pues este t tiene que asumir ese valor ahí. ¿Estamos? Ahora bien, t por delta de t menos 1. ¿Dónde existe delta de t menos 1? En 1. En 1. Entonces, esta t tiene que asumir el valor de 1, pero como está negado, ¿cierto? Pues también va hacia abajo, ¿no? También va hacia abajo. Y también va a valer menos 1. Entonces, la derivada de esta es esta, pero está acompañado. Entonces, siempre que ustedes se encuentren, mucho cuidado, siempre que ustedes encuentren una caída de este estilo, un cambio abrupto de este estilo o de este estilo, si el cambio es hacia abajo, me genera un impulso hacia abajo. Si el cambio es hacia arriba, me generaría un impulso hacia arriba. En este caso, como siempre vamos viajando de izquierda a derecha, aquí hubo un bajón, volví a subir, otro bajón. Esos dos bajones deben quedar representados en estos impulsos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, eso uno no tiene por qué meterle matemáticas, sino que así directamente. Vamos a pensar, por ejemplo, en la siguiente señal, a ver, así sin hacerle matemáticas ni nada, sino que me dicen, oiga, resulta que yo tengo esta señal que hace esta cosa, ¿no? Es más, acá en menos 2, y acá queda así. Por ejemplo, acá en 1, valiendo 1. Me dicen, necesito hallar la derivada de esa señal. Necesito hallar la derivada de esa señal. Pues sencillamente lo que yo hago es simplemente
Primero, ya sé que entre menos 2 y 1 es una recta, ¿cierto? Entre menos 2 y 1 es una recta. ¿Y la recta es dependiente de cuánto? 1, ¿cierto? Entonces, entre menos 2 y 1, la derivada es este valor. ¿Sí? Ahora bien, resulta que aquí hay una caída. Al haber una caída, pues hay necesariamente un impulso hacia abajo. ¿De cuánto de altura ese impulso? ¿De cuánto? De 2, o sea, de -2. De Menos menos 2. 2. Menos 2. Y a partir de acá no hay caída. A partir de acá no hay caída. Como a partir de aquí no hay caída, pues no hay sino ese solo impulso. ¿Ok? Porque los impulsos aparecen cuando yo derivo y hay esta cosita que está acá. Pero acá no hay más. Aquí sí había esta y había esta. Por consiguiente, ahí aparecieron esta hacia abajo y esta no apareció. Ahora, uno podría demostrarlo matemáticamente. Claro, yo podría demostrarlo matemáticamente. ¿Cómo escribiría yo esa señal? La voy a escribir acá y voy a decir que x de t es igual a t multiplicado por u de t más 2 menos u de t menos 1, ¿cierto? Más u de t menos 1, ¿sí? Voy a recortarla acá y la voy a pegar a ver si la entienden, si sí es o no es. Esta señal, estamos de acuerdo con que esta señal, ya me olvido de esta porque esta ya no está. Estamos de acuerdo con que esta señal es esta misma que está acá. Sí, señor. Porque t por u de t más 2 menos u de t menos 1 hasta aquí. Pero a partir de ahí aparece el u de t menos 1. Entonces, porque este es como si a esa cosa que está acá le hubiera sumado el u de t menos 1. ¿Ok? Pues bien, ahora entonces yo Profe, derivo, señor. perdón, una pregunta para una señal senoidal, pues si la derivada es, digamos, coseno, ¿no habrían impulsos? O sea, No, porque es que esas no son cambios abruptos. Es que cambio abrupto es esto. Pues si usted ve en una función seno que esto cae así, totalmente. Pero si no cae así, no. ¿Ok? ah, ok, ok. Sí. Bueno. Resulta que entonces en este caso me voy para acá y lo que hago es derivarlo, ¿cierto? Entonces simplemente acá llego y digo que x' de t, lo mismo, es igual a... Voy a quitarle acá para que me quepa en un solo renglón. Entonces es igual a la derivada de lo primero, ¿no? Por lo segundo. Entonces es t por esta otra más, ahora la derivada de t y acá entonces pongo en corchete y tendría delta de t más 2 menos delta de t menos 1, hasta ahí bien, más la derivada de u de t menos 1. La derivada de u de t menos 1 pues es delta de t menos 1, ¿no? Delta de t menos 1. ¿Estamos? Entonces, esa sería la derivada. Entonces, vuelvo nuevamente, la repaso. T, la derivada de t es 1 por todo este término que es el que tengo acá. Más t, que es esta por la derivada interna de esta tal. Más este término que estaba acá. Ahora bien, entonces, esa es mi derivada. Entonces, voy a pensar acá. Control C, voy a...
Ahora, voy a destruir estos paréntesis, ¿no? Entonces, al destruir estos paréntesis, entonces voy a tener acá más T por delta de T más 2 menos T por delta de T menos 1 más este valor que está ahí. ¿Ok? Pues bien, resulta que esta señal en dónde existe, esta señal en dónde existe, en T igual a ¿cuánto? -2. Y como está multiplicada por T, entonces yo simplemente acá es como ponerle -2, ¿no? Es lo mismo que ponerle -2. -2 por ese valor. Ahora, esta existe en 1 y como está multiplicada por T, pues me da este valor que está ahí. ¿Ok? Ahora bien, resulta que este impulso que está acá se cancela con ese impulso. Entonces la derivada, pues realmente me va a dar, es esta cosa que está acá. Me da ese valor que está ahí. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es? Sí, profe. Este que está acá es este rojo. Y este que está acá, El impulso en azul. el impulso en azul. Y sale. No había necesidad de tanta matemática. Uno acá directamente le saca a ojo. Cuando hay estas pendientes, se generan impulsos. Si no, pues no. Supóngase que esto hubiera venido así. Si eso hubiera venido así, tranquilamente podríamos decir que es solamente este pedacito. ¿Ok? Sin el impulso. Porque no hay un cambio abrupto. ¿Por qué? Porque es que la derivada de -1 o de -2 vale 0. La derivada de una recta vale la pendiente y la derivada de 1 vale 0. Pensemos, por ejemplo, en esta señal, a ver si la cogemos o no la cogemos. Resulta que yo tengo esta señal. Voy a tener esta señal. Una señal que viene acá, otra señal que viene acá, otra señal que viene acá y esta señal hacia acá. Me piden allá la derivada. Pues sencillamente, y voy a pensar que todos estos valores son de 1, ¿no? Acá va 1 y todo. Entonces, mi derivada sencillamente va a ser la siguiente. Entonces, entre -1 y entre -2 y -1. Detrás de -1 vale 0. Entre -2 y -1 hay una recta de ¿qué pendiente? 1. 1. Entonces, sería este valor de 1. Ahora, entre -1 y 1 tengo una recta de pendiente ¿cuánto? -1. -1. Y acá entre 1 y 2 tengo una recta de pendiente ¿cuánto? 1. Y después, esa sería mi señal. Ahí no hay aquí no hay ningún impulso, porque no hay ningún cambio abrupto. Esto no es un cambio abrupto, miren. Entonces, por eso aparece esta cosa que está acá. ¿Ok? ¿Claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo creería que con estos ejemplos, entonces ya quedamos listos para continuar la siguiente sesión. Ok, les agradezco mucho entonces su atención y quedamos, ya les subo la presentación. ¿Listo? Listo, gracias, ingeniero. Muchas gracias, Bueno, profe, que esté bien. debo de Gracias. compartir, Hasta luego. Profe. que Gracias, tengo profe. la grabación.